Es uno de los rituales clásicos propios del Año Nuevo, tratar de que esos 9-12 meses nos traigan la abundancia, una manera de querer atraer la suerte a nuestra vida como parte de la superstición del año que comienza. Hay numerosas teorías que aseguran que hay plantas que atraen dinero y prosperidad, unas a las que se les atribuye un poder invisible que por pasión por la jardinería o por creencia conviene conocer. Desde un punto de vista lógico, pensar que hay plantas que atraen dinero y prosperidad resulta chocante, pero es todavía más sorprendente saber que determinadas especies se consideran talismán desde hace incluso siglos. Un hecho del que podemos valernos, y no solo porque sean un imán de abundancia. Motivos por tener plantas hay muchos, pero sí, además de disfrutar de ellas, pueden ser amuleto mejor que mejor. Hay que entregarse simplemente a la fe, una buena excusa para renovar nuestras plantas y de paso de descubrir especies nuevas. Número 1. Albahaca, una de las plantas que atraen dinero y prosperidad más utilizadas. Es probablemente una de las plantas que atraen dinero y prosperidad más utilizadas en los rituales de abundancia, y no solo eso, además se le presume la capacidad de alejar la energía negativa, un dúo mágico perfecto para una planta que, además, cuenta con importantes usos culinarios. No se puede pedir más. Disfrutar plenamente de esta planta pasa por conocer sus cuidados básicos, además de demandar una buena dosis de sol. La albahaca necesita una ligera humedad constante, pero ojo, no confundamos esto con encharcar, ya que el exceso puede acabar con ella. La contraparte negativa es que hablamos de una planta anual, con la que ya la usemos para cocinar o por cuestiones de superstición tendremos que renovarla cada 12 meses. Número 2. Jazmín, una preciosa trepadora perfumada. Hay pocas plantas que tengan tantos atractivos como el jazmín. Es generosa en su floración, no requiere grandes conocimientos de jardinería y cuenta con un singular perfume. Por si todo ello fuera poco, además forma parte de la lista de plantas que atraen dinero y prosperidad. El todo es un perfecto. La luz es el primer punto a mencionar, también el más importante cuando hablamos de jazmines. Estas plantas son conocidas por necesitar de una exposición directa a unas 4 horas de luz al día. Teniendo esto en cuenta, necesitarás ubicar el jazmín en macetas en un lugar en que reciba una gran cantidad de luz, a poder ser junto a una ventana o incluso fuera, en un balcón o terraza, en los meses cálidos. Además, la planta crecerá más sana y vigorosa si está en algún lugar aireado, con circulación de aire que le ayuda a mantener unos niveles adecuados de humedad, lo que resultará en la producción de flores grandes y fragantes. Número 3. Pachira, una planta sumamente ornamental. Eso sí, he elaborado mi propia teoría, que es la siguiente. La pachira es una planta muy valorada por su estética escultural y elegante. Se le considera un árbol de porte majestuoso y con gran valor ornamental. Por este motivo se le puede asociar a las riquezas y puede ser por ello que se le haya denominado como planta del dinero. Es una de las plantas verdes más atractivas y, añadido también, por forma parte de la lista de plantas fáciles de cuidar. Sus hojas afiladas no son su mayor atractivo. En realidad, este reside en su tronco trenzado, un detalle que hace de ella una planta perfecta para decorar cualquier interior. A la hora de pasar revista a los cuidados de la pachira, hay que tener cuidado con uno: la temperatura. Hablamos de una planta tropical que no tolera el frío, un apunte a tener en cuenta para prolongar su vida. Número 4. Pilea peperomioides, la planta de la fortuna china. No es solo la planta más famosa de Instagram, además está en la lista de las plantas que atraen el dinero y la prosperidad. En apenas unos años, la Pilea peperomioides se ha convertido en la estrella de las redes sociales por sobrados motivos. Es sumamente fotogénica, intensivamente verde y perfecta para cualquier tipo de interior. Más allá de esto, cuenta con otra virtud menos conocida. Más allá de hermosa, los cuidados no son complicados. Demanda una exposición indirecta de sol, un riego regular
y una temperatura alejada del frío, suficiente para ver cómo crece a buen ritmo. Merece la pena atreverse con una y hacerle un huequito en casa. Los cuidados de la pilea son pocos y te aseguro que quedará increíble en cualquier sitio del hogar. Número 5. Lucky Bamboo. Otro imán de la fortuna que procede de Oriente. Su nombre lo dice todo, bambú de la suerte. Y no solo porque atraiga la fortuna, sino porque, además, es una de las plantas zen capaces de acercar a un hogar la energía positiva. Dos motivos para disfrutar de esta planta, que se suma a un tercero, lo increíblemente sencillos que son sus cuidados. Esta planta decorativa necesita estar situada en un lugar donde haya luz intensa pero sin que le dé directamente la luz del sol, ya que si no se quemaría. El bambú crece tanto la luz como la sombra, con una temperatura ideal que ronde los 18 a 24 grados, aunque aguanta climas extremos entre los 10 y los 30 grados. El hábito del riego es clave. Si está en un recipiente con agua hay que cambiarla de una vez por semana en invierno y cada 2 semanas en verano. 2 veces por semana vaporiza el follaje, no servirá también para quitarle el polvo. Si está plantado en tierra, riega cuando veas que el sustrato se queda como reseco. En ambos casos, es recomendable dejar reposar previamente el agua para que pierda el cloro. Número 6. Crásula. Una de las plantas que atraen dinero y prosperidad según el Feng Shui. No es solo una de las grasas y suculentas más hermosas. Además, y según los mandatos del Feng Shui, es una de las plantas imprescindibles en cualquier hogar. Su principal función, atraer la fortuna. Para que cumpla su función, hay un detalle importante. Debe estar plantada a la derecha de la entrada de la casa y siempre orientada hacia el norte. Son plantas suculentas de porte arbustivo, de crecimiento lento, que alcanzan 1,5 metros de altura. Las carnosas hojas ovaladas son de color verde claro, verde azulado o variegadas. Si reciben mucho sol, adquieren tonos rojizos. Las flores estrelladas aparecen en racimos y pueden ser de color blanco o rosa. Florecen en primavera, pero pueden volver a florecer en verano y en otoño. Número 7. Planta del dinero colgante. Y cerramos nuestra lista de plantas que atraen dinero y prosperidad y fortuna, con una que no deje lugar a dudas en su nombre. También conocida como hiedra sueca, la planta del dinero es una de las más populares en los hogares, y no solo por sus supuestas propiedades mágicas, sino también por la sencillez de su cultivo. A pesar de su segundo nombre, sus orígenes son africanos, una procedencia que nos da la primera pista en su cultivo. Necesita luminosidad y temperaturas cálidas. Como buena planta carnosa, no es exigente en lo que respecta al riego. Bastará con uno a la semana moderado en invierno y uno más abundante en los meses de verano.